Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. La compañía frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Nuestra historia es un eco que resuena en todo el mundo. Una batalla librada en el corazón de una tormenta que amenaza con devorar el planeta. Algunos le llaman cambio climático. Nosotros la vivimos como una crisis sistémica del modo de vida que el capitalismo nos ha impuesto. Nuestra historia tiene lugar en el Istmo Centroamericano y el sur de México, Mesoamérica. Son los territorios del Abya Yala donde por siglos un modelo de producción ajeno ha sido impuesto, uno que sacrifica a las comunidades locales para saciar las demandas de poderes lejanos. En medio de la devastación, las comunidades y pueblos se enfrentan a un sistema agroindustrial, sostenido históricamente por el despojo y la explotación de tierras, cuerpos y bienes comunes. Las luchas de ayer y hoy se entretejen, en un contexto de guerra permanente contra los pueblos, donde la memoria y dignidad de quienes nos precedieron alimentan las resistencias actuales contra un modelo insostenible que coloca un precio a todo, transformándolo en mercancía. Mientras las comunidades defienden sus territorios, la agroindustria avanza, arrasando selvas, ríos y modos de vida. En su persistente expansión, presenta como inofensivos a los monocultivos de soja, eucalipto, caña y la palma aceitera, comúnmente conocida como palma africana, que al tiempo que extienden sus cultivos disfrazados de ecológicos, van arrasando como un cáncer a miles de hectáreas de biodiversidad, erosionando e hiriendo a la tierra. Los ríos, arterias que alimentan la vida, son envenenados a cada segundo con desechos industriales y químicos que los transforman en corrientes muertas. Nadie asume la responsabilidad de este crimen. Promesas vacías de empleo y desarrollo se convierten en cadenas para los trabajadores, sometidos a condiciones infrahumanas. Mientras tanto, las ganancias de las empresas aumentan exponencialmente, al mismo tiempo que la producción agroindustrial emite un tercio de los gases contaminantes que nos encaminan a la catástrofe global. La agroindustria de palma aceitera en Centroamérica y México se consolida como un corredor, por su vertiginoso crecimiento y por la alarmante transformación de ecosistemas que abarcan una de las regiones más biodiversas del mundo. Es otra cara del colonialismo sobre los bosques tropicales y tierras de comunidades negras, indígenas y campesinas. Es un fenómeno que no solo ha desencadenado la muerte, el desplazamiento y el despojo, sino que también ha provocado conflictos sociales con poblaciones enteras, quienes en sus cuerpos experimentan la violencia contra sus territorios y ante sus ojos ven amenazados sus modos de vida. Pero es en esos mismos espacios en disputa donde se albergan y recrean modos de vida que afloran entre la destrucción, como una pequeña grieta de esperanza para demostrar que existen alternativas frente a la crisis. Desde donde se ha preservado la vida, prestamos nuestros oídos para escuchar su mensaje. En sus voces se encuentra la fuerza para imaginar un futuro diferente. Para nosotros los pueblos mayas el agua es fundamental, es un elemento sagrado como el fuego, el aire, la madre tierra. Nos basamos ante estos principios, ¿no? El respeto a la madre tierra. Ella es quien nos da nuestros sagrados alimentos, ella la quien nos tiene convergiendo en sus entrañas.
Más que nuestra vida, convivimos. Cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es agarrar el agua y sentimos que somos nosotras mismas el agua. Y también compartimos nuestra tristeza y preocupación, principalmente pues por la escasez de agua y la contaminación que ya se ve, pues ya es muy visible, muy notable. Ahora nuestros niños nos preocupa mucho su futuro, porque qué futuro les vamos a dejar, pero también creemos que otras mujeres están quizás en condiciones más fuertes, pero también les mandamos un saludo fraternal a esas mujeres que también están sufriendo aquí como nosotras en nuestro país, y que pues esperamos de que pues haya un cambio. Ninche, de que shimbok la es kwasquitzin, nak inkache kachide. Cuan cosa el chaloque, li cachuaman chaloque, chaloque en todo tapado. En el municipio de Ixcán, fronterizo con Chiapas, México, hay 7 microrregiones. En la microrregión 5, 12 de las 26 comunidades han sido invadidas por cultivos de palma aceitera. En todo Ixcán, más de 2.000 hectáreas están ocupadas por monocultivos, con planes de seguir expandiéndose. En Ixcán, en relación a la palma, pues fue un despojo sistemático porque nunca se consultó a las comunidades si estaban de acuerdo con la siembra de palma. Si no, las empresas se presentaron cuando ya habían comprado los terrenos a través de coyotes y testaferros. Se presentaban a las comunidades aduciendo ser campesinos necesitados de tierra, pero el dinero que llevaban era de la empresa de palma. Hay 2 empresas que han registrado ante la municipalidad, han registrado parcelas. Una empresa es Palma de Ixcán y la otra es Tecniservicios Agroindustriales, que por supuesto son 2 empresas de las mismas personas. La escrituración particular es parte del despojo sistemático, porque se promovió en todas las microrregiones de Ixcán, pero inició en la microrregión 5, como en el año 2001 al 2005 más o menos, alrededor de 3 años después de haber concluido con la escrituración particular, es que llegaron las empresas a ofrecer préstamos. El gobierno de Álvaro Colom y de Sandra Torres son los que promovieron el despojo de tierras. Creó un fideicomiso de más de 200 millones de quetzales, y con este fideicomiso se promovió y se creó muchas empresas de créditos, que las comunidades de la microrregión 5 casi a cada año la cosecha de segunda, que le llamamos, la pierden por las inundaciones del río, lo que implica que no podían pagar los préstamos. Entonces, cuando llevaban mucho tiempo sin pagar los préstamos, estas mismas empresas llamaban a las personas y les decían que ellos ya no debían nada, que la empresa había pagado y que por lo tanto había que hacer el traspaso de la escritura de la persona a la empresa de palma. Cuando ya habían comprado en algunas comunidades, coaccionaban a los propietarios de parcelas cercanas para que vendieran. Esa era la manera como de encerrar a quienes no querían vender, que las personas que tenían parcelas, ya sea al medio o al otro lado de la palma, ya no podían llegar a trabajar. Entonces se veían obligados a vender. Otras estrategias que utilizaron es que los cocodes de primero y de segundo nivel fueron cooptados, fueron engañados, pues en aquel momento no se conocían los impactos de la palma. Y aunque se hablaran, pues no es lo mismo verlo que escucharlo. Y en algunos casos ni siquiera le mencionaron a los cocodes que iban a sembrar palma, sino que iban a plantar árboles, que iban a reforestar, y que eso iba a provocar mucho desarrollo, que iba a haber empleo,
que iban a construir hospitales, que iban a apoyar las escuelas, que iban a arreglar las carreteras, que iban a poner basureros. Muchos ofrecimientos que hicieron las empresas de Palma y que a la larga, durante todos los años que llevan acá en Ixcán, no han cumplido ninguno de esos ofrecimientos en las comunidades. Para 2024, la Gremial de Palmicultores de Guatemala estima que la palma aceitera cubre más de 183,000 hectáreas. La región de las tierras bajas del norte, incluido el Ixcán, aportan más del 57% de la producción nacional. El brillo del fruto de la palma, como un manto engañoso, oculta los costos ambientales y sociales de quienes viven la destrucción y pagan con su vida para que se produzca el aceite. Desde las plantaciones, los frutos, madurando en grandes racimos, son cosechados a mano o con maquinaria. Después, como una gran peregrinación, son llevados a las fábricas, donde son prensados para exprimir la pulpa y la nuez, liberando líquidos espesos y dorados. Estos son los aceites crudos que, después de ser refinados, se transforman como una materia prima para ser usada en una amplia variedad de productos, como aceite para los alimentos, como insumo en fábricas para producir margarinas, jabones, cosméticos para el cuidado de la piel, helados, chocolates y otros dulces, tintas y hasta biodiesel. Entre las grandes corporaciones, los reales beneficiados, figuran Wilmar International, Cargill, PepsiCo, Nestlé, Palmolive, Bimbo, quienes se agrupan como titanes en este océano de producción, presentándose entre los mercados de Europa y Estados Unidos como empresas sustentables, respetuosas de la naturaleza y de los derechos humanos. Mientras tanto, las comunidades, además del despojo y destrucción de sus fuentes de agua y alimentos, son expuestas sin ningún tipo de información al uso de plaguicidas. Es así como los niños, mujeres, ancianos y trabajadores comienzan a experimentar desde problemas respiratorios, irritaciones cutáneas y trastornos neurológicos. También enfermedades gastrointestinales. Incluso se relacionan casos de cáncer por la exposición a químicos esparcidos en las plantaciones y comunidades. Estoy así acostada con un niño de un mes cuando entraron a botar árboles las empresas. La comadrona va a lavar ropa, pero con sucio, el agua sucio. Entonces allí se contaminó con una enfermedad de ronches. Ni siquiera en el centro de salud hay remedio también, no hay. Ahorita se quedó como una infección. Se quedó con un desnutrido, dice, por esa enfermedad. Ya no crece, ya no sigue creciendo su cuerpo como así crecen los niños, pues, sano. Por eso estamos aquí a luchar, a defender nuestros territorios para que no siga sembrando más palma. Lo que nosotros estamos defendiendo es el agua. Esto lo hemos visto con nuestros ojos, cómo nos están dejando sin árboles, sin nada, sin agua. Donde hay 2 arroyos, nos dimos cuenta que ahí se empezaron a escarbar la tierra, a hacer quineles para la siembra de palmas. Y ahí fue que nos dimos cuenta que botaron mucho químico, aceite o veneno, digamos así, entonces vienen a dar hasta el agua. Nosotros las mujeres nos dimos cuenta porque nos salieron ronchas en los cuerpos y cada vez que vamos al río venimos con esa picazón en la piel, los niños igual. Entonces se llamó la atención a la empresa. Nosotros las mujeres fuimos allá en el cruce, nos luchamos mucho por el bien de nuestros hijos. Nos organizamos y dijimos que vamos a ir allá a tapar en donde ellos entran, en la calle donde ellos entran, y fuimos a tapar
y le dijimos, exigimos que hagan pozo mecánico. Y ellos dijeron que sí quieren hacer, pero con tal de que ellos sigan trabajando, o sea, sigan expandiendo la siembra de palma. La comunidad se opuso, dijo que no. Ya no queremos más que se venga con palmas, ¿cómo se llama? Con palmas de semilla. Por favor, avisen al licenciado. Por eso las autoridades se levantaron y lo hicieron una manifestación y hasta lo tramaron esas góndolas que pasaron hasta allá a sembrar y hicieron turnos, muchos de los hombres que hicieron turnos para no sembrar esa palma. Y nosotros las mujeres lo hicimos una manifestación allá en la calle. Para que ya no vengan, que ya no sigan sembrando palma. Esta sequía que pasó, se secaron los arroyos que nunca se habían secado porque botaron toda la montaña aquí arriba del arroyo, botaron todo eso del nacimiento, no dejaron nada de bosques ahí arriba. Queremos que nuestros hijos coman bien o toman aguas limpias, pero cuando nosotros sembramos con una hortaliza detrás de nuestras casas, ya no da. Desde ahora ya no está saliendo el arroz y el frijol, de todo. Y hasta ahora, hasta la milpa ya no está saliendo. Tenemos que sembrar para el bien de nuestros hijos. Pero la palma siempre compra la tierra, aunque me ofrece mucho dinero, pero el dinero se gasta mucho. Pero la tierra no. Hasta que nosotros nos morimos y quedaron nuestros hijos, ellos lo van a trabajar. Ese es el mensaje que les voy a dar a las comunidades, que no venden mucha tierra a la palma. La comunidad de Sonora bloquea el acceso a palmas del Ixcán en 2 predios cerca del río, donde buscan expandir la palma aceitera. Aunque los pobladores exigen detener la siembra, la empresa sigue intimidando, incluyendo el uso de denuncias penales contra líderes comunitarios. Desde tiempo atrás, la codicia de la agroindustria colocó su mirada en las tierras al sur de México. Fue ahí, en 1948, cuando por una instrucción militar, el entonces presidente Miguel Alemán inició la experimentación con el cultivo de la palma de aceite, presentada como una de las soluciones a los problemas económicos del país. Así fue como se introdujo el primer lote de semillas, con la ayuda de la empresa conocida como El Pulpo, la United Fruit Company. Su objetivo sería transformar el trópico mexicano, industrializando las que consideraban tierras ociosas para, argumentaban, el bienestar de la nación. No obstante, fue hasta 1992, a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, que marcó un cambio en la posesión colectiva de las tierras campesinas e indígenas, transformándolas en objeto de venta, cuando la industria de la palma se aceleró. Bajo esta nueva realidad, la agroindustria comenzó a comprar terrenos, amenazando la vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Para el año 2000, las plantaciones habían crecido exponencialmente, abarcando más de 60,000 hectáreas, y para 2023 se duplicaron, alcanzando casi 130,000 hectáreas. Este aumento, que contó con el apoyo del Banco Mundial, es un reflejo de la fuerte alianza entre grandes empresarios agroindustriales y transnacionales, quienes han transformado profundamente los ecosistemas de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche, reemplazando una gran biodiversidad por un solo cultivo. En Chiapas tenemos el 70% de la producción de palma de aceite en todo México. Esto crea un modelo de expansión de un monocultivo que está insertado dentro del modelo extractivista, que extrae y despoja los territorios y sobre todo que afecta la soberanía y la seguridad alimentaria de muchas familias que vivimos de cultivos básicos todos los días. El papel de las mujeres en esta lucha en contra de la expansión de la palma aceitera y sobre todo de defensa de la vida, en contra de todos estos procesos que generan de por sí mayor violencia en los territorios y en nuestros cuerpos. Las mujeres precisamente buscan como esta identidad de la tierra y la ven más como, no como una tierra de producción, sino como una tierra de vida.
Tenemos la idea de que la tierra es para toda la vida, es nuestra casa donde tenemos nuestros huertos, nuestros animales, donde educamos a nuestros hijos, y las mujeres por eso estamos en este proceso de organización, justo para evitar que nos sigan destruyendo nuestra vida, nuestro territorio, ¿no? Toda la lucha que estamos haciendo en contra de la expansión de este monocultivo y cómo esto también lleva a procesos de mayor criminalización de las defensoras ambientales y de estas luchas. En el norte de Chiapas, cerca de Tabasco, la expansión de la palma aceitera avanza rápidamente. En el municipio de Salto de Agua, la superficie sembrada creció un 400% en la primera década de este siglo, forzando a campesinos e indígenas celtales y choles a cambiar sus cultivos. Hasta el propio ejidatario de la comunidad pues es la que está entregando nuestras tierras y pues son ellos los que me están inculpando para que me metan en la cárcel, porque me quieren despejar de mis tierras, de mi territorio, y pues yo no voy a permitir que hagan eso porque yo vivo ahí, yo como de esas tierras. No voy a permitir que venga la Guardia Nacional, la policía y los judiciales para que me vengan a agarrar y meter en una cárcel. No, yo estoy en mi derecho de defender lo que es mío, mi territorio, mis tierras, porque deseo vivir. Soy mujer y tengo valor y tengo derecho para hacer lo que estoy haciendo, porque es mi derecho, es mi derecho defender mi territorio. Así que pido que no me vengan a decir es lo que tengo, que me vengan a decir lo que voy a hacer con mi terreno. Sí, ya no, que no me van a decir que tengo que construir palma, sino que lo que quiero cosechar es maíz. El discurso que venden en las comunidades, las empresas, de que pues, con esa producción de la palma, la comunidad o la persona que plante ese tipo de palma puede ser un gran empresario cuando ni siquiera son empresarios, ¿no? Simplemente es un productor más que le vende a una gran empresa. Cuando llegó, ¿cómo se tomó la decisión de sembrar? Así lo agarraron, nada más. El gobierno firma el compromiso. Ajá. Y ya va de municipio en municipio. Hacían las reuniones con las autoridades y ya les decían, bueno, se les va a dar la planta gratis y todavía se les va a apoyar para que la siembren. ¿A quién no va a querer dinero? Llegaron los 3 para los 4 años y no estaba la procesadora, los primeros productos se echaron a perder. Lo que iban buscando las empresas es que tuvieran la planta para la procesadora. Ya teniendo la planta procesadora, ahí les quitaron los apoyos. Quienes se llevan la mejor tajada, por así decirlo, o el pastel más grande, pues son las grandes empresas, ¿no? Hasta donde sé, lo compra Bimbo, lo compra la Pepsi, Nestlé, Colgate-Palmolive. Que no, ni siquiera son personas que viven aquí, son personas de otros países y que no son ni ellos los que van a sufrir las consecuencias de todo este daño que están causando, sino que son los mismos pobladores de las comunidades. Adentro de la reserva de la Biosfera de la Encrucijada hay más de 7,000 hectáreas de palma cultivadas. La palma africana tiene una capacidad invasiva increíble. Si entra uno a los manglares, no hay nada más que mangle, porque no soportan las condiciones de salinidad. Pero sí se puede ver algunas palmas africanas. Hay un riesgo importante para los manglares. Campeche, con el 40% de su territorio catalogado como áreas naturales protegidas, lidera en conservación en la península de Yucatán. Sin embargo, los monocultivos de palma aceitera ya ocupan más de 30,000 hectáreas, convirtiendo al estado en el segundo mayor productor del país. La mayoría de las palmas de aceite antes eran selvas, deforestaron totalmente en estos 4 municipios: Escárcega, Carmen, Candelaria y parte de Palizada. Aquí lo que se produjo fueron máximo 12 toneladas por hectárea, menos de la mitad de lo que tenían planificado.
Y fue donde vino la parte negativa, de que comenzaron a utilizar y a meter muchos agroquímicos, fertilizantes, para mejorar el suelo, para mejorar la raíz, la planta, en todos los sentidos. Laguna de Términos es un delta de ríos. El Usumacinta, que se transforma en el río aquí Candelaria y desemboca en Laguna de Términos, el río Palizada y otras cuencas. Hay delfines, manatís, tortugas, y a 100 metros en la tierra puedes encontrar tapir, jaguar, monos araña, zaraguatos, cocodrilos, miles de hectáreas de palmas sembradas. Y el equilibrio es tan delicado en la zona que cualquier cosa que altere pone en riesgo. Y toda esa selva que estaba alrededor empieza a morir. Y los animales que acudían a beber dejen de llegar. Pero además, cuando llueve, toda esa zona se inunda, es zona baja. Estos drenes tienen presas generadas por ellos, ¿no? Entonces abren sus compuertas, abren las presas y descargan todo el agua de sus cultivos llenas con este cóctel de agroquímicos al río, envenenando todo a su paso. La planta procesadora de aceite está a 2 metros, 3 metros del río. Hay una calle que separa la planta del río, literal, un camino separa al río de la planta. Una planta que está produciendo cantidades enormes de agua contaminada que van a dar directamente al río. La cantidad de químico o de agroinsumo que necesita cada planta es mucho y nuestros campesinos no tienen para producir. Ya no está hecho para los ciudadanos de a pie porque es mucha la inversión, tienen que ser mínimo 12 hectáreas. Sí, les apoyaron el primer y el segundo año, pero los apoyos eran muy específicos, los apoyaron con semilla, 2.000 millones de pesos que el gobierno federal oferta. Entonces, cuando empezamos a averiguar de dónde venía este recurso, en realidad era un proyecto del Fondo Monetario, no era un proyecto del país, era un proyecto internacional. Las empresas grandes compraron terrenos particulares o lo están rentando a 30 años en las comunidades y ellos establecen su plantación, pero ellos la manejan, obviamente a su antojo, ¿no? A pesar de que Mesoamérica alberga uno de los corredores biológicos más biodiversos del planeta, actualmente la expansión de los monocultivos de palma encuentra un mayor impulso con el despliegue de una serie de infraestructura para el despojo, impulsada por capitales transnacionales, quienes exigen carreteras, gasoductos, puertos, minería y otros megaproyectos que bajo el discurso del desarrollo, esta integración apunta a la transformación de regiones enteras, como lo sucedió en el Bajo Aguán, Honduras, donde desde hace 50 años se implementan políticas que buscan transformar radicalmente la naturaleza y las formas de vida que en ella habitan. Esa es una belleza lo que había antes aquí. Usted pasaba por ese carretero, ya le hacía aquí, voy a arrancar aquí un mazapán, naranjas maduritas. Yo pasaba con la yunta de bueyes para acá, a carretear maíz. Ya me paraba, ya cortaba mis 5 o 6 naranjas ahí venía chupando naranjas por el camino. Era una belleza antes, le digo. Este era un paraíso. Este era un paraíso que yo les aseguro que yo quisiera volver a esos años. Te lo juro que yo quisiera volver a esos años. A inicios de los 90 estábamos, pero muy bien, con una región del Aguán que era la capital de la reforma agraria, el granero de Centroamérica. Luego, a través de la política de ajustes estructurales a países débiles, que era una política del Banco Mundial, aquí se aprobaron varios marcos jurídicos que tenían el objetivo de concentrar la riqueza, y uno de ellos fue la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que sirvió como una política de despojo, haciéndole creer a los campesinos que en el momento de la modernización no iban a tener capacidad de hacer producir la tierra, pues era momento de que tenía que pasar a otras manos. El empresario pasó a tener en el lapso de 2 años más de 9.000 hectáreas de tierra en esta región. Y hasta 1992 no tenía más de 300, porque eso establece la Ley de Reforma Agraria. Alrededor de unas 6.000 familias campesinas en el Aguán se encuentran en una crisis
entre si es posible tener la tierra o, dadas las condiciones, perderla. Y eso nos ha llevado pues en las últimas décadas a organizarnos, a fortalecernos para poder fortalecer nuevamente la organización y hacer la lucha para recuperar lo que en un momento en los 90 se nos despojó. La palma es un cultivo que no es meramente nato del sector campesino. Fue impuesto, fue traído del extranjero y fue colocado a través de la institucionalidad, y de esa manera pues hemos tenido ya un Valle del Laguán totalmente inundado por el cultivo de la palma. Impuesto desde el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, son obligadas las familias campesinas a sembrar un cultivo que se desconocía y que además no era, digamos, la tradición alimenticia. Aceite para biodiesel, o sea, para mantener industrias, pero no para mantener seres humanos, que viene a reducir el área de producción para cultivos, quitándole el espacio entonces al maíz, al arroz, a los frijoles, a la yuca, al plátano, que es lo que a diario consumimos los seres humanos. En 2019, la Secretaría de Agricultura y Ganadería reportó 190,000 hectáreas de palma aceitera en todo Honduras. Sin embargo, bajo este paisaje verde se oculta la sangre del despojo. Hoy, los campesinos luchan por recuperar una memoria enterrada en las raíces de este monocultivo que ha dejado cicatrices imborrables. Desde el año 2010 han sido asesinados 160 campesinos debido a la disputa por estas tierras, dejando una atmósfera de violencia cotidiana contra los campesinos. Particularmente violento ha sido el periodo tras el golpe de Estado, entre 2009 y 2014, momento en que la CIDH emitió medidas cautelares para demandar protección a 155 campesinos. Actualmente, en el Valle del Laguán, los jóvenes y los viejos comparten el destino: recuperar la memoria y las tierras, hasta ofrendar la vida si es preciso, por las futuras generaciones. Los agroindustriales inician también a generar violencia ante la imposición del despojo. Ligados a la corrupción, amenazas, muerte, una cantidad de daños a los derechos humanos, una falta de acceso a justicia que se viene dando, y venían con toda una serie de amenazas, pero que todo iba quedando en la impunidad. Quien en un momento no estaba de acuerdo a recibir soborno, hubieron amenazas, y en algunos de los casos incluso hubieron asesinatos. En la actualidad tienen grupos criminales, grupos paramilitares, y pretenden hacer continuo el despojo a través de el terror y miedo que generan a través de sus grupos criminales, y la confabulación que hay incluso con jueces, fiscales y algunos altos mandos policiales para poder continuar el despojo, metiendo terror y miedo a quienes estamos en esa lucha por recuperar la tierra. Somos hijos, nietos y sobrinos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria. Corporación DINAN nos está haciendo mucho daño en el Bajo Aguán, donde nos están asesinando, donde nos están amenazando, que saben que no tienen pruebas, no tienen argumentos como decir que las tierras son de ellos. Los argumentos los tenemos nosotros. Nosotros tenemos títulos definitivos de la cooperativa. Aquí hay 245 familias que si a mí me destruyen, si a mí me matan, hay un montón que están frente a la lucha y van a seguir luchando por las tierras. La lucha se sigue, hay muchas familias que están necesitadas y miran que el pan de cada día se ha logrado obtener cuando nosotros nos organizamos y recuperamos las tierras que a nosotros nos corresponden. Las familias campesinas no quieren la tierra para tenerla de lujo, no quieren para almacenar capital. Las familias campesinas quieren la tierra para sobrevivir y tener sus hijos en un mejor estado, para dejar de estar en la extrema pobreza que tienen antes de ser organizadas. Nosotros le decimos a Corporación DINAN que acepte ya que las tierras de reforma agraria eran de los campesinos y siguen siendo de los campesinos. Las cooperativas no fueron liquidadas ni disueltas, las cooperativas siguen siendo las mismas cooperativas de siempre. Corporación DINAN tiene
papeles, documentos sobornados, que ha sobornado a instancias de del Estado de Honduras para poder obtener papeles que son falsos. Las cooperativas nunca se pudieron ser vendidas, las cooperativas nunca pudieron pasar a manos de un terrateniente. Las cooperativas tienen que ser de grupos organizados que llenen los requisitos para ser cooperativas de reforma agraria. Desde 1871, los pueblos originarios de Guatemala han vivido bajo un constante despojo. La reforma liberal marcó el inicio de su sometimiento en fincas latifundistas, una realidad que se intensificó con la llegada de la United Fruit Company en el siglo XX. La promesa de una reforma agraria, que amenazaba los intereses de esta compañía estadounidense, desencadenó un golpe de Estado, ejecutado por un ejército guatemalteco entrenado por Estados Unidos e Israel. Así, se consolidó un régimen de violencia y explotación en el país. Durante el conflicto armado interno, que se extendió por 3 décadas, se impuso un modelo neoliberal que profundizó el despojo contra los pueblos originarios. Un ejemplo de esta lucha es la del pueblo Mayacchi. Sus tierras fueron arrebatadas para dar paso a monocultivos de exportación, como la caña de azúcar y la palma aceitera, beneficiando a militares, terratenientes y empresas extranjeras. A pesar de la firma de la paz en 1996, que prometía un nuevo amanecer, la llegada de la empresa Naturaceites trajo consigo un nuevo saqueo. Las plantaciones cercaron sus tierras, asfixiando las fuentes de vida que por derecho ancestral les pertenecen. Hoy, el pueblo de Chapina Bajo se alza con dignidad. Frente al avance de la palma aceitera, este pueblo maya lucha por recuperar su territorio, resistiendo al eco de un colonialismo que, generación tras generación, intenta arrebatarles no solo la tierra, sino la memoria viva de su historia. Como lo decían los compañeros también, como que se está viviendo en los años anteriores, como vivieron nuestros abuelos y abuelas que fueron masacrados. Masacrados, ¿por qué? Por defender, por alzar la voz. Esa historia no lo queremos borrar, y esa historia que los alemanes o las empresas vinieron a quitar las tierras de nuestros abuelos. Yo nací aquí en el Chapín, mi padre aquí murió en manos también del ejército. Le decían guerrillero en ese tiempo, pero no son guerrilleros, son campesinos, son agricultores. Entonces se enfrentaban con los militares. Entonces yo, como no tenía conocimiento, yo era niño, mi mamá me traía jalado para cubrirnos en la bodega de las fincas que está a la par de nosotros. No nos han dejado en paz los que masacraron aquellos tiempos. Todavía estamos viendo ese dolor. Queremos que sepa el mundo qué es lo que está pasando aquí en Guatemala. ¿Cuántas tierras fueron vendidas en manos de empresarios que son territorios de indígenas? Yo creo que eso es absurdo, ¿verdad? Traer una palma a la cual nosotros como originarios, que no vamos a tener espacio para vivir. ¿Por qué la palmera sí va a tener espacio? Yo creo que eso no es justo, ¿verdad? No somos la única comunidad que tenga traslapes, que tenga territorios invadidos con palma africana. Todas las comunidades que están en zona de influencia de la palma africana son afectadas. Lo único es que los líderes, los guías principales, los cocodes, los alcaldes auxiliares son cooptados por las empresas para seguir silenciando la voz de los pueblos. Siempre han engañado. Si no, veámoslo en el acuerdo de paz, ¿verdad? Se dice que se va a firmar la paz, que ya nunca más violencia, que no se está cumpliendo. Me acordé de las tierras, de los trabajadores de ellos, me acordé de esas tierras. Pudimos organizarnos y poder lograr la recuperación que hoy tenemos acá enfrente. Porque es el derecho básico que un indígena debe tener ante el Estado de Guatemala. Entonces, cuando nosotros tenemos este privilegio, podemos decir que estamos en un país de paz.
Pero lo que están haciendo, no, nosotros proponemos, nosotros reclamamos, nosotros recuperamos, pero ¿qué hacen? Nos persiguen, nos asesinan, nos criminalizan a modo de silenciar y querer exterminar con nosotros los pueblos. El fuente de dónde vienen las intimidaciones es de parte de la empresa Naturaceite. Y hoy, cuando nosotros nos levantamos, nos pronunciamos ante el Estado o ante la empresa que nos otorga ese derecho que anteriormente se nos fue despojado, ellos no se quedan con los brazos cruzados, está bien, se los damos, no. Ellos actúan de manera injusta hacia nosotros, especialmente en las mujeres. Cuando ellos ingresaron el 26 de octubre y el 6 de diciembre, lo primero que nos dicen, ¿por qué ustedes las mujeres salen primero? ¿Por qué los hombres no? Entonces nosotras respondemos, también nosotras tenemos voz, tenemos fuerza, porque la fuerza nos une. Hubo un desalojo, dice ella, que la cual nunca pensaron que nosotros seamos seres humanos. Nos trataron como animales. Rugían las balas entre medio de las piernas, por eso hacía ella así. Rugían las balas cuando ellos, los militares, las policías vinieron, los antimotines, a desalojarnos en nuestras tierras, en nuestras casas. No solo a nosotros como ancianas, dice ella, sino que también a los niños. Ellos rodearon todo eso abajo de la palma africana, estaba lleno de policía. Según tenemos el conocimiento, venían 250 civiles que no formaban parte de la PNC, sino que fueron contratados por una cantidad de dinero para podernos dar baja. O sea, venían directamente a asesinarnos uno de las 3 autoridades ancestrales, que solo les prestaron el uniforme de policía para poder ingresar como policías, ¿verdad? Todo está cooptado aquí, entonces no podemos denunciar en ningún lado. No existe un ministerio público, no existe una subestación, no existe un destacamento militar para ir a denunciar las injusticias que nos hacen, no existe un juzgado, porque todos los órganos de justicia están cooptados. Preguntamos cuál era su visita. Ellos nos respondieron que venían a allanar casas y nosotras les preguntamos dónde está una prueba o algo que venga del juzgado. Ellos dijeron no nos enseñaron nada y por eso pues nos incomodamos porque no era legal lo que estaban haciendo ellas en nosotros, ¿verdad? Poniendo órdenes de captura, vimos un afiche que decía que cada líder su precio es de 50,000. ¿Por qué nosotros nos persiguen con esa búsqueda? Porque quieren que nosotros nos silenciamos y eso es injusto. Nosotros vamos a silenciar la boca hasta la muerte, nos separa. Pero mientras vivimos, no podemos abandonar nuestras tierras, porque estas tierras fueron quitadas en las manos de nuestros padres, de nuestras madres. Defendemos no solo las tierras ancestrales, defendemos a los ríos, a los bosques, a las áreas verdes que la cual nosotros pues como autoridades es una responsabilidad hacia nosotros y nuestra comunidad. Mis abuelos, mis antepasados no vinieron a existir en el año 1901. Ellos ocupaban todo este territorio. No nos pertenece la tierra porque un documento lo diga. Nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Llamarle desarrollo algo que nos está exterminando nuestra naturaleza, nos está contaminando nuestros ríos, nos está contaminando nuestros lagos, está exterminando con la fauna y flora. Entonces, ¿cómo yo le puedo llamar desarrollo eso? Para mí eso no es desarrollo. Para continuar con la expansión, aún con la resistencia de los pueblos, las empresas crearon la certificación sustentable. Pero, ¿cómo llamar sustentable a un cultivo que despoja tierras, contamina el agua y pone en riesgo la salud de las comunidades?
que nosotros le llamamos el maquillaje verde, que tiene que ver con la certificación. Hay una mesa que certifica las actividades de las empresas de palma, que se llama la RSPO, que actúa en todas las regiones del mundo donde la palma se expande, en Asia, en África y en América Latina. Es una herramienta creada por las empresas que tienen un interés particular sobre la actividad, y no es una herramienta que fuera hecha para defender a las comunidades frente a los impactos negativos. Para o RSPO, quase 20% do óleo vegetal produzido no mundo, proveniente do dendê, é sustentável. Nós percebemos já nesses 20 anos de atuação do RSPO que tem falhas estruturais, fundantes desse mecanismo que impedem que ele sirva para aquilo que ele diz que serve. Ele é um mecanismo regido pela lógica do mercado, então os benefícios para as empresas aderirem voluntariamente ao RSPO é que elas vão ter um mercado mais amplo, que exige esse tipo de certificação, esse tipo de selo nos seus produtos, e também para conseguir crédito com grandes financiadores para mostrar que a sua produção é supostamente sustentável. Há aí uma simetria de poder muito grande, porque são parte do RSPO grandes empresas transnacionais como a Nestlé, a Unilever, da parte do consumo, né, do óleo de palma, e também outras empresas gigantes do agronegócio, como Cargill, Bunge, e outras específicas do óleo de palma, como a Vilmar, Socfin e várias outras, né? Tem grandes ONGs que cumprem um desserviço na medida em que esse sistema serve para legitimar, em vez de responsabilizar os setores responsáveis pelos impactos desse modo de produção. Si hay algo a lo que las empresas le tienen miedo es a una comunidad que está unida, que tiene un sentimiento de unidad y que está dispuesta a defender su territorio. Empiezan a usar estrategias para romper, para poder quebrar esa unidad. Identifican quiénes son los que se oponen en las comunidades y cuando no lo pueden cooptar, ya sea a través de plata, corrompiéndolo, corrompiéndola, empiezan entonces a perseguirlo. Y en muchos casos, como hemos visto acá en Guatemala, llegan a hacer denuncias penales contra los activistas y los miembros de las comunidades. Palmas del Ixcán, empresa con certificación RSPO, ha denunciado por usurpación agravada y detenciones ilegales a habitantes de Sonora y El Prado, debido a que han levantado la voz contra la contaminación de su industria. En 2019, Palmas del Ixcán, en complicidad con IBD Certificaciones, certificadora de RSPO, falsificaron documentos para simular la aprobación de las comunidades en un proceso de consulta sobre nuevas plantaciones. Esta expansión acelerada se debe también a la corrupción que hay en las instituciones gubernamentales, al incumplimiento de las leyes, que esa facilidad que tienen las empresas, ¿verdad?, de no presentar estudios de impacto ambiental y no cumplir con la normativa ambiental. En Chisec, por ejemplo, empezó a funcionar Industrias Chiquibul, las instalaciones para extraer el aceite, sin la licencia de construcción que lo otorga la municipalidad, sin la licencia de funcionamiento que también lo otorga la municipalidad. Y aún así estuvo funcionando en los primeros años, se hicieron las denuncias, pues no pasó nada, ¿verdad? Entonces ellos se cubren con esa impunidad que hay en el país. Desde 2017, 7 comunidades Acchi que se abastecen de agua del río San Román denunciaron que este era contaminado por los cultivos de Industrias Chiquibul. En total, suman más de 3,000 habitantes afectados. En el río San Román se hicieron las denuncias, las instituciones responsables en una citación que hicieron diputados a las autoridades municipales en su momento, decían de que los responsables de la contaminación y la mortandad de peces pues provenía de las familias, pues de las comunidades. Ante esta falta de respuesta del Estado, hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos solicitado medidas cautelares para estas comunidades por la violación del derecho humano al agua. Desde 2012, la comunidad de Santa Elena, junto al río Sumacinta en la frontera con México, ha sido invadida con más de 30,000 hectáreas de palma aceitera de Industrias Chiquibul. Tras un paro laboral en 2020, la empresa ha reprimido y criminalizado a los extrabajadores, algunos de los cuales estuvieron presos durante 73 días. Hoy, existen órdenes de captura y amenazas contra quienes defienden sus derechos laborales y denuncian la contaminación. La empresa Industrias Chiquibul es que está haciendo donde quieras órdenes de capturas. Alto Verapaz, municipio de Chisec, Ixcán, departamento de Quiché, municipio de Seche,
departamento de Petén. Esa empresa está dando solo problemas con las poblaciones, nuestro derecho como pueblos indígenas de Guatemala. En 20 años, Industrias Chiquibul es responsable por deforestar más de 56,000 hectáreas en Ixcán, Alta Verapaz y Petén. Aunque no es miembro de RCPO, en sus informes de sostenibilidad argumenta que está trabajando para obtener la certificación. Hay unas personas también, trabajadores de esa empresa, lo ofreció dinero para vigilar quiénes son los dirigentes, ofreció 150,000 hasta 200,000 tiene que pagar esa persona para que lo van a ir a capturar o asesinar. Porque drones se están mandando a las 10, a las 12 de la noche y uno no sabe qué es lo que lleva ese dron. Decían nosotros, tal vez lleva bombas, de repente lo va a explotar encima de nosotros sin saber nada. El 17 de octubre de 2024, Francisco Pop y Co. fue asesinado, justo un día antes de presentarse a una audiencia judicial por una acusación de usurpación y amenazas presentada por Industrias Chiquibul. Pero la violencia como estrategia de las empresas para su expansión no se limita a Guatemala. Señores, estamos en una guerra. Miren cómo los han reprimido, mira, bala viva, con balas de escopeta y balas de 9 milímetros, así los han tenido ahorita. Nosotros aquí como cooperativa hemos sufrido bastante represión de los guardias de seguridad, acompañados con los militares y con la Policía Nacional. Venían, amenazaban a los niños, a las mujeres, a los señores, porque en este año en lo que va llevamos 9 personas asesinadas por sus sicarios que ellos pagan, por sus guardias de seguridad que tienen, que son sus sicarios también, y por sus grupos criminales que ellos tienen y desarrollan dentro de las cooperativas. Hay más cooperativas que Corporación Dinan las está explotando todavía, donde sabemos que él está pidiendo certificación para esas cooperativas. En junio de 2023, Exportadora del Atlántico, parte de Corporación Dinant, inició las evaluaciones para obtener la certificación RSPO para su extractora ubicada en las tierras de la finca recuperada del Chile y 5 fincas en el Aguán que le suministran racimos de palma. Y nosotros como campesinos le decimos al RSPO que si él certifica a Corporación Dinan en esas cooperativas, hasta ellos van a salir denunciados porque Corporación Dinan obtiene tierras, pero es porque los ha despojado. Él todas las tierras que tiene son de los campesinos, son de muchas familias necesitadas que habemos aquí en el Bajo Aguán. Es un mensaje que le mandamos a la gente internacional que consume este aceite, que miren lo que Corporación Dinan hace con nuestras familias en el Aguán para que ellos puedan consumir este aceite que tienen en sus casas, en sus hogares, con mucha sangre de nuestros compañeros que han caído por luchar por las tierras que son de nosotros. Que ese aceite él lo obtiene matando, asesinando personas dirigentes campesinas del Bajo Aguán. A menos de 100 kilómetros de distancia, la comunidad garífuna de Nueva Armenia está rodeada por monocultivos de la empresa Palmas de Atlántida. Sin embargo, la fuerza espiritual de la tradición afroindígena impulsa su lucha por recuperar tierras, a pesar de la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado que actúan en complicidad con la industria. El pueblo garífuna es un pueblo guerrero, como el nombre lo dice, Gari de dolor y Funa de maduro, dolor maduro. A pesar de que nos miren que estamos solos, no estamos solos porque atrás de nosotros hay ancestros que nos están cuidando, que nos están protegiendo. Todos los que encaminamos este proceso de la recuperación de tierra, tenemos que siempre tener esa conexión con nuestros ancestros, ya que ellos son los que nos protegen, los que nos guían en este camino, porque no es fácil, pues. Nosotros siempre decimos que el día que el pueblo garífuna pierda su espiritualidad, ese día como pueblo vamos a dejar de existir. Nuestra arma no van a ser las pistolas, los machetes, etc.
sino el tener esa conexión con nuestros ancestros y no apartarnos de ellos. A inicios del siglo XX, la comunidad de Armenia fue desplazada por la transnacional Standard Fruit Company para crear monocultivos de banano. Cuando la concesión terminó, la empresa entregó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, que luego repartió títulos a supuestos campesinos. En 1983 comenzaron a talar para sembrar palma aceitera. Aunque Nueva Armenia tiene un mapa ancestral de 1887 que respalda la posesión de 1.600 hectáreas comunales, el Instituto Nacional Agrario solo reconoce un centenar, donde viven más de 4.000 garífunas. Desde 2019, la comunidad ha buscado ayuda de congresistas y funcionarios agrarios para resolver el despojo, pero las autoridades no han tomado acciones. A la par, han aumentado las agresiones contra los pobladores. Mabel ha recibido disparos y amenazas de muerte. Además, el Estado de Honduras tipifica las recuperaciones de tierras como usurpación, criminalizando a las comunidades garífunas, indígenas y campesinas. La recuperación de tierras denominada Baraúda, iniciada el 6 de octubre del 2024, ha recibido agresiones violentas desde su comienzo. A pesar de que el 18 de octubre hubo un diálogo con las fuerzas de seguridad, su compromiso de evitar la violencia contra los recuperadores garífunas no se ha cumplido. Para el 7 de noviembre, el hostigamiento por parte de Seguridad Privada de Palmas de Atlántida se agudizó. Donde pudieran preguntarle a la policía, ¿qué hacen ustedes cuando los garífunas deciden recuperar? Y ellos le van a hablar en términos de invasión, pero el garífuna no invade. El garífuna recupera y reposesiona. Entonces nos encontramos aquí en la recuperación, la que ancestralmente conocemos como el Cayo. Esta recuperación comenzó el 25 de abril del 2020, un tiempo en que estábamos de pandemia. Entonces como pueblo decidimos, bueno, no podemos salir. Había una sobrepoblación, pero también un hacinamiento. Decimos, bueno, si Armenia tiene tierra, ¿por qué no recuperar esas tierras? Estaban a mano de personas que solo las iban a explotar con el monocultivo de las palmas o venderlas a otras personas. Entonces decimos, tenemos que tomar posesión de las tierras, y así fue como nace, de que más de 280 familias deciden venir y venirnos para acá, para el Cayo. Ustedes pueden ver, hay algunas viviendas, en ellas hay familias que ya están viviendo, otros vienen, utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papayas, caña, maíz, etcétera, pues todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia. Si las comunidades garífunas desaparecen, desaparece la espiritualidad, desaparece la comunión, desaparece nuestra soberanía y nuestro derecho colectivo va a desaparecer, porque nos van a enseñar a que tenemos que tomar decisiones individuales y no colectivas. Entonces por eso es que luchamos, nosotros luchamos para sobrevivir y para que nuestro legado se siga manteniendo. Luchamos para seguir teniendo esa conexión con la madre naturaleza. Por eso es que nosotros luchamos día a día. Cuando mi papá trabajaba en estas tierras, me traía a mí y me decía, esto es tuyo. Al poco tiempo, pues resultó que ni siquiera un pedazo de tierra era mío. Que la tierra de la cooperativa El Chile, donde nosotros los organizamos, como 240 familias que somos, decidimos recuperar todo lo que es la tierra del Chile. Y eso abarca en 448 hectáreas. Entonces eso incluye donde también están las palmas la palma africana, incluyendo donde está la fábrica, que son de 7 a 8 hectáreas que está ocupando también. No todo que quiere decir que estamos en un gran crecimiento, porque hasta ahorita seguimos trabajando la tierra, pero ya estamos viendo, ya viene nuestro producto, que es lo que nos gusta a nosotros, tanto como lo que es el maíz, los frijoles, el plátano, la yuca, incluso la papaya, cuestiones que ahora no las vamos a necesitar comprar porque las tenemos en colectivo, cosas que luego lo que vamos a hacer, que ya estando las cosechas, los repartimos a partes iguales. Antes totalmente la pobreza, mire, no podíamos comprar porque el dinero era muy poquito.
Y ahora tenemos la tierra, lo que necesitábamos nosotros para cultivar nosotros, y nosotros somos campesinos desde que nacimos. Y entonces, ¿y qué estábamos esperando esas industrias? ¿Para qué? Como explicó mi padrino Will hace poco, allá cuando tuve la entrevista, antes teníamos diferentes cultivos y así lo vamos a hacer ahora. Porque ya tenemos, como le digo, ya tenemos piña, ya tenemos otros cultivos que también son los que había antes. Las naranjas, los palos de aguacate, todo eso. Los agroindustriales han llegado a una manera de traer lo que es la palma africana hasta a las orillas de nuestras cuencas, donde también las han afectado. Y nosotros no estamos para eso, también queremos recuperar nuestras cuencas. Antes podíamos ir al río, ahora no podemos ir por la contaminación. Como pueden ver, también nos dedicamos a lo que es la agropecuaria. Somos una cooperativa de producción agropecuaria. En el agro pues nos estamos dedicando aquí en esta área de previveros. Ahorita estamos en la siembra de pepinos. Como pueden ver, este de aquí está muy bonito. Experimentos como puede ser tomate, rábano, mostaza, todo tipo de hortalizas. Creo que por allá tenemos algunas. Allá tenemos un censo de un total de 276 cabezas de familia, 486 personas, incluyendo mujeres, esposas, hijos y familiares de socios. Nos organizamos también en gran parte en la distribución de algunos tipos de parcelas que están afuera de aquí, y ahí estamos en la siembra del maíz. Hoy es la época de la siembra del maíz y todo el mundo, pues del que fue a marcar su área, la fue a limpiar, la fue a trabajar, pues está cosechando maíz, y aquí a unos, podría decir, unos 15 días, a un mes, podría estar cosechando maíz. Las tierras que están ahí, por ejemplo, son tierras ociosas, en las cuales anteriormente Corporación Dinar las utilizaba como vivero de palma africana. Y antes de poder nosotros entrar en proceso de recuperación de tierra, ellos retiraron toda la plantación de planta de vivero para ponerlos en otros viveros o qué sé yo, en base pues que se rumoraba que nosotros íbamos a recuperar lo que es la cooperativa del Chile. Nosotros no lo vamos a salir de estas tierras, porque yo no voy a agarrar para otro país, porque yo no soy extranjero en esta tierra. Yo soy dueño de Honduras, yo soy dueño de estas tierras, porque aquí es donde yo mantengo a mi familia. Yo no pienso abandonar a mi familia yéndome para otro país y dejando a los agroindustriales haciendo lo que quieren. Lo que no queremos es llegar a unas agresiones, a llegar a cosas que en realidad no son convenientes para nosotros, a guerra, sino lo que queremos es que el gobierno los escuche, que los haga ese documento, que los haga valer ese documento que en realidad es válido, para que nosotros no huyamos de nuestras tierras, pero sí estamos dispuestos a dar todo por todo. Nosotros como hijos hoy lo tenemos que tener en nuestras manos, todas las tierras ancestrales que la cual nosotros pues tenemos aquí en el área sur de Izabal. Ahorita vemos unas lindas milpas que nosotros con nuestros hijos lo vamos a gozar, esa riqueza de nuestra madre tierra. Nos levantamos para recuperar y talar las palmas que están ahí, ¿verdad? Y sembrar, porque el maíz nos da vida, nos sostiene. Estas tierras pues son ancestrales, las cuales no son propiedad de Juan Megli, sino esto es tierra de los originarios. Por eso nosotros estamos empapados de esa lucha para demostrar a nuestros hijos que podemos también como indígenas. No solo los terratenientes pueden, no solo esos que nos llaman ellos invasores, yo creo que nosotros no somos invasores, nosotros no podemos invadir nuestra propia tierra. En el futuro la comunidad se tiene que extenderse para este lado. Todo esto donde se ve la milpa hoy son lotificaciones de vivienda. Tenemos otro lado que es donde están las parcelas, donde se va a hacer la siembra de diversidad de cultivos, ¿verdad? Pasaron 40 años, me acordé de todos los trabajadores de mi finado, platiqué con los comunitarios, nos organizamos y logramos recuperar de nuevamente. Ya no más temor.
La empresa acá dice que es un desarrollo, pero no es un desarrollo porque hay mucha gente sin trabajo, hay muchos niños sin calzado. Pues gracias a Dios que hoy estamos viendo el fruto de nuestras tierras. Estamos tapiscando las milpas, desde ahí estamos sacando también centavitos y comida, entonces sí nos damos cuenta que sí la tierra vale la pena. Son 13 caballerías de tierras y 35 manzanas la que se tiene que lograr en esta lucha. Sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Este trabajo se comenzó el 2 de octubre del año 2022, porque aquí en Guatemala es Día del Niño. Nosotros no quisimos agasajar a nuestros hijos con un pedacito de pastel ni con un dulce. Les marcamos el predio, el lugar, la comunidad, que esto va a ser una historia para ellos el día que nosotros ya no estemos en este mundo. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay muchos padres, madres de familia que están involucrados en esta lucha y esta lucha no se piensa abandonar mientras exista vida. Y si nosotros no estamos, por eso lo decía anteriormente, vienen nuestros retoños, vienen nuestros hijos. Nunca hay que arrodillarnos ante un Estado, ante una empresa, ante un terrateniente. Hemos escuchado que otros países están recuperando sus tierras también, que siguen en pie. Nosotros decimos que siguen en pie. No vamos a cansarnos de luchar.